En el diseño perfecto del cosmos, no existe la luz sin la oscuridad. Las estrellas necesitan del vacío negro para brillar, y tú no eres la excepción. Sin embargo, nos han enseñado a temer a nuestra propia noche interna. Es momento de entender que tu sombra no es maldad, es el eco de un dolor que aún no ha sido comprendido. Vamos a encender la luz en tu universo interior. ¿Por qué temes tanto a tu sombra? Bienvenido a este viaje hacia lo más profundo de tu ser. Antes de empezar, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. Cierra los ojos y visualízate caminando bajo un sol radiante de mediodía. El calor golpea tu piel, la luz es casi cegadora. Ahora, mira hacia abajo. Allí está ella. Fiel, oscura, silenciosa. No importa cuánto corras, no importa que tan rápido cambies de dirección, ella se mueve al mismo ritmo que tú. Es tu sombra física. Sin embargo, hay otra sombra que no se proyecta en el suelo, sino en las paredes internas de tu mente y de tu corazón. Es esa parte de ti que has aprendido a ocultar, a silenciar, y finalmente, a temer. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué le tienes tanto miedo? Desde que tenemos uso de razón, el mundo nos entrega un pincel y un lienzo con instrucciones muy precisas. Nos dicen qué colores son buenos y cuáles son malos. No llores, que te ves feo, no te enojes, que nadie te va a querer, sé fuerte, sonríe siempre. Sin darnos cuenta, empezamos a pintar un autorretrato diseñado exclusivamente para agradar a los demás. Esta es la construcción de tu versión aceptable. Es esa máscara pulida que presentas en las cenas familiares, en las reuniones de trabajo y en tus redes sociales. Es la versión que busca aplausos y evita el rechazo. Pero para mantener esa imagen brillante, tuviste que tomar todos los colores oscuros, la rabia, la envidia, el miedo, la tristeza, el deseo incomprendido, y arrojarlos al sótano. A ese rincón oscuro de tu psique es a lo que llamamos la sombra. ¿Cómo nace la sombra emocional? La sombra no nace de la maldad. Nace de la necesidad de supervivencia. Cuando eras niño y mostraste una vulnerabilidad que fue ignorada o castigada, aprendiste que esa parte de ti era peligrosa. Para ser amado, decidiste que esa pieza de tu rompecabezas no encajaba. Así que la escondiste. La sombra es, en realidad, el cementerio de tus partes rechazadas. Cada vez que dijiste yo no soy así cuando sentiste un impulso de egoísmo, o cada vez que tragaste un grito de injusticia para no ser el conflictivo, alimentaste a esa entidad que vive detrás de tu luz. El problema es que creemos que lo que no se ve, deja de existir. Y nada más lejos de la realidad. Vivir intentando ser luz constante es agotador. Es como tratar de mantener una pelota de playa bajo el agua usando solo tus manos. Puedes lograrlo por un momento, tal vez por unos minutos, pero la presión aumenta. Requiere una energía vital inmensa mantener tus secretos, tus dolores y tus defectos bajo la superficie. Este esfuerzo constante tiene un costo, la ansiedad, el agotamiento emocional y una profunda sensación de vacío. Al rechazar tu sombra, también rechazas tu vitalidad. Porque en ese sótano oscuro no solo guardaste lo que te avergüenza, allí también quedaron encerradas tu creatividad, tu intuición y tu capacidad de poner límites. Una persona que no acepta su sombra es una persona a medias, un ser humano que camina por el mundo con el motor a media potencia. ¿Por qué reprimir no elimina, solo esconde? Hay una ley universal en la psicología, lo que reprimes, se fortalece. La sombra no es una masa inerte, es energía viva. Y cuando se siente ignorada por demasiado tiempo, busca formas de salir a la luz. A veces aparece en forma de lapsus, de explosiones de ira desproporcionadas por cosas insignificantes o de juicios feroces hacia los demás. ¿Te has fijado en esas personas que te irritan profundamente sin una razón clara? A menudo, lo que detestas en el otro es un reflejo de algo que tú mismo te prohíbes expresar. Tu sombra te está gritando a través de los demás. Reprimir no elimina el veneno, solo hace que el recipiente que lo contiene, tú mismo, termine por corroerse. El miedo a mirarte de verdad. Llegamos entonces a la pregunta inicial, ¿por qué temes tanto a tu sombra? Temes mirarla porque crees que, si abres esa puerta, descubrirás que eres una mala persona. Temes que la oscuridad te consuma. Pero hoy quiero ofrecerte una perspectiva diferente, tu sombra no es maldad, es dolor no comprendido.
Es el niño que no fue escuchado, es el adolescente que fue humillado, es el adulto que tuvo que traicionarse para encajar. Mirar tu sombra no es un acto de masoquismo, es el acto de amor propio más grande que puedes realizar. Es decirle a esas partes de ti que han vivido en el exilio: te veo, te reconozco y te permito volver a casa. No tengas miedo de la oscuridad que llevas dentro. Recuerda que solo las estrellas más brillantes necesitan del cielo más oscuro para ser vistas. Sanar no es volverse perfecto, sanar es volverse completo. Y para estar completo, necesitas reclamar tu sombra. Capítulo 2. La mentira del positivismo absoluto. Seguramente lo has escuchado cientos de veces: piensa en positivo y atraerás lo positivo, no le des energía a lo malo, vibra alto. En el papel, estas frases suenan inspiradoras, casi mágicas. Pero, ¿qué sucede cuando las usas como un escudo para no sentir tu propia humanidad? ¿Qué pasa cuando el optimismo se convierte en una prisión? Hoy vamos a hablar de una de las trampas más peligrosas del camino espiritual y personal, la idea de que sanar significa estar siempre bien. La trampa de negar tristeza, rabia o miedo. Imagina que entras a una habitación donde hay un olor a quemado. Tienes dos opciones: buscar el origen del fuego para apagarlo, o rociar perfume por todo el lugar y convencerte de que el aroma a flores es lo único que existe. El positivismo absoluto es ese perfume. Cuando te obligas a sonreír mientras por dentro sientes una rabia profunda o una tristeza que te quema, no estás vibrando alto, estás creando una olla a presión emocional. Negar una emoción no la hace desaparecer, simplemente la entierra viva. Y lo que se entierra vivo, tarde o temprano, sale a la superficie con más fuerza, a menudo en forma de enfermedades, ataques de ansiedad o crisis existenciales. Existe un fenómeno que debemos identificar con honestidad: el bypass espiritual. Ocurre cuando usamos conceptos elevados, como el perdón, la meditación o la ley de atracción, para evitar el trabajo sucio de sentir nuestras heridas. Es fácil decir todo es una ilusión o el universo lo proveerá cuando no queremos enfrentar un conflicto de pareja, una deuda financiera o un trauma de la infancia. Pero la espiritualidad no es un anestésico. No se trata de levitar por encima de los problemas, sino de tener el coraje de caminar a través de ellos. Si usas la meditación para no sentir tu ira, no estás meditando, te estás escondiendo. El peligro de todo está bien cuando no lo está. Hay una violencia silenciosa en la frase todo está bien cuando se dice desde la negación. Es una forma de autogestión emocional que nos invalida. Cuando te repites que todo es perfecto mientras tu mundo se cae a pedazos, estás rompiendo el vínculo de confianza contigo mismo. La conciencia no te pide que mientas. Sanar no es convertirte en un holograma sonriente, es permitirte decir: hoy no estoy bien, hoy me siento roto, hoy tengo miedo. Reconocer tu estado actual es el único punto de partida real para cualquier transformación. La luz artificial no ilumina el camino, solo nos deslumbra para que no veamos los obstáculos. La diferencia entre vibrar alto y huir de ti. Mucha gente confunde vibrar alto con estar en un estado de euforia constante. Sin embargo, la frecuencia más alta que un ser humano puede alcanzar no es la alegría ciega, es la autenticidad. Vibrar alto es tener la capacidad de sostener tu dolor con la misma presencia con la que sostienes tu alegría. Huir de ti es buscar desesperadamente el siguiente libro, el siguiente mantra o la siguiente terapia para dejar de sentir lo que estás sintiendo ahora mismo. La verdadera vibración elevada nace de la coherencia, que lo que sientes, lo que piensas y lo que haces estén en un mismo canal, aunque ese canal hoy sea de llanto. La verdadera paz nace de integrar. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de incluir todas tus partes en el proceso. Integrar significa dejar de dividir tu experiencia en emociones buenas y emociones malas. La rabia tiene una función: poner límites. El miedo tiene una función: protegerte. La tristeza tiene una función: ayudarte a soltar lo que ya no está. Cuando dejas de pelear contra lo que sientes, la energía que antes usabas para reprimir se libera. Esa es la verdadera paz. No nace de una luz externa que borra las sombras, sino de una conciencia interna que es lo suficientemente amplia como para abrazar tanto tu brillo como tu oscuridad. Recuerda, no estás aquí para ser una estatua de perfección, estás aquí para ser un ser humano completo.
Y un ser humano completo tiene derecho a no estar bien, a dudar y a sentir. Solo cuando aceptas tu noche, puedes realmente disfrutar de tu amanecer. Tu sombra guarda mensajes, no condenas. A menudo tratamos a nuestras emociones más difíciles como si fueran intrusos en nuestra propia casa. Queremos echarlas, cerrarles la puerta con llave y esperar a que se cansen de llamar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esas emociones no vienen a castigarte, sino a entregarte una carta urgente? Tu sombra no es un juez que te condena, es un mensajero que trae las piezas que te faltan para estar completo. El problema es que hablamos idiomas distintos. La sombra habla a través del síntoma y el malestar, y hoy vamos a aprender a traducir esos mensajes. ¿Qué revela tu enojo? Solemos juzgar el enojo como algo destructivo, algo que debemos controlar. Pero el enojo es, en esencia, el guardián de tu dignidad. Cuando aparece, generalmente te está gritando una sola cosa: aquí se ha cruzado un límite. Si sientes un enojo constante, no es porque seas una persona violenta, es probable que lleves mucho tiempo permitiendo que otros invadan tu espacio, que falten a tu respeto o que tus propias necesidades queden en último lugar. Tu enojo no quiere que rompas cosas, quiere que aprendas a decir no. Revela dónde te has abandonado a ti mismo por complacer a los demás. Escúchalo, y descubrirás dónde necesitas fortalecer tus fronteras. Que protege tu miedo. El miedo es quizás el mensajero más incomprendido. Lo vemos como una señal de debilidad, cuando en realidad es tu instinto más primario tratando de proteger algo que consideras valioso. Cuando el miedo te paraliza antes de emprender un sueño o iniciar una relación, no te está diciendo que no eres capaz. Te está diciendo: cuidado, esto nos importa tanto que el riesgo de perderlo nos aterra. El miedo protege tu vulnerabilidad. En lugar de luchar contra él, pregúntale: ¿qué es eso tan valioso que intentas cuidar? Cuando identificas qué es lo que temes perder, el miedo deja de ser una venda en los ojos y se convierte en una brújula que señala lo que realmente amas. ¿Qué pide tu tristeza? A diferencia del enojo, que es energía hacia afuera, la tristeza es una invitación hacia adentro. La tristeza no pide que te animes de inmediato, la tristeza pide espacio y tiempo. Su mensaje es el de la aceptación: algo ha terminado, algo se ha ido, y necesitamos procesar el vacío. La tristeza es el método que tiene tu alma para limpiar el terreno y permitir que algo nuevo crezca después. Cuando intentas saltarte la tristeza con distracciones o falso optimismo, impides que la herida cierre correctamente. Ella solo pide que te sientes en silencio con ella, que dejes de correr y que aceptes tu propia fragilidad. Celos, culpa y control como señales. Hay otros mensajeros más sutiles y a veces más feos en nuestra sombra. Los celos, por ejemplo, son una flecha que apunta directamente a tus deseos no cumplidos. Si sientes celos del éxito ajeno, tu sombra te está mostrando lo que tú mismo anhelas pero no te has atrevido a buscar. La culpa no es para que te castigues, es para que revises si tus acciones están alineadas con tus valores actuales. Y el control es simplemente el grito de una parte de ti que se siente profundamente insegura y cree que, si no maneja cada hilo, algo terrible sucederá. Estas emociones no son defectos de carácter, son señales de humo que indican donde hay un incendio interno que necesita ser atendido. ¿Cómo dejar de pelear contigo? El conflicto interno termina en el momento en que dejas de ver a tu sombra como una enemiga. Imagina que cada emoción incómoda es un niño pequeño que hace berrinche porque no sabe expresar su dolor de otra manera. ¿Lo golpearías? ¿Lo encerrarías en un cuarto oscuro para siempre? No. Lo tomarías de la mano y le preguntarías qué le pasa. Dejar de pelear contigo mismo significa cambiar la pregunta de ¿por qué me siento tan mal? ¿A qué estás intentando decirme? Cuando pasas de la resistencia a la curiosidad, la sombra pierde su carga terrorífica. Al escuchar el mensaje, el mensajero ya no necesita gritar. Y es en ese diálogo sagrado donde descubres que lo que llamabas oscuridad era simplemente una luz que aún no sabías cómo encender. Si los mensajes de tu sombra están resonando en tu interior, no recorras este camino solo. Al suscribirte a este canal y darle me gusta a este video, te unes a una comunidad de buscadores que, al igual que tú, han decidido dejar de huir para empezar a sanar. Haz clic en el botón de suscripción y permítenos acompañarte en tu expansión.
Integrar tu oscuridad te devuelve poder. Hasta ahora, hemos explorado qué es la sombra y cómo escuchar sus mensajes. Pero llega un momento crucial en el camino del despertar, el momento de la integración. La mayoría de las personas pasan su vida divididas, librando una guerra civil interna entre lo que deberían ser y lo que realmente sienten. Hoy, vamos a detener esa guerra. Porque mientras sigas rechazando partes de ti, estarás regalando tu poder personal al olvido. La energía atrapada en lo reprimido. Imagina por un momento que tu energía vital es como un río caudaloso. Cada vez que reprimes un pensamiento, bloqueas un deseo o escondes un dolor, estás construyendo una pequeña represa en ese río. Con los años, has construido tantos muros para mantener tu oscuridad bajo control que el agua apenas fluye. Esa es la razón por la que te sientes cansado, sin creatividad o desconectado de la vida. No te falta energía, lo que pasa es que toda tu fuerza está ocupada manteniendo esos muros en pie. Integrar significa derribar las presas. Al dejar de luchar contra tu sombra, toda esa energía que usabas para esconderte regresa a ti, disponible para crear, para amar y para vivir con intensidad. ¿Cómo recuperar fuerza emocional? Recuperar tu fuerza emocional comienza con un acto de honestidad brutal, dejar de llamar malo a lo que simplemente es humano. Cuando integras tu sombra, dejas de ser una víctima de tus impulsos. Si integras tu capacidad de ser agresivo, por ejemplo, dejas de explotar de la nada y, en cambio, esa energía se transforma en determinación y coraje. Si integras tu egoísmo, dejas de ser un mártir que se deja pisotear y recuperas el poder de cuidarte a ti mismo. La fuerza no nace de ser un ángel de luz, nace de ser un ser humano que conoce sus abismos y, precisamente porque los conoce, no permite que lo controlen. Poner límites sin culpa. Uno de los mayores regalos de integrar la sombra es la capacidad de poner límites firmes. Muchas personas espirituales o buenas sufren porque no pueden decir no sin sentir que están hiriendo a alguien. Esto sucede porque han reprimido su lado oscuro, el que sabe defenderse. Cuando aceptas que tienes derecho a proteger tu paz, incluso si eso molesta a otros, la culpa desaparece. Ya no necesitas ser el salvador de nadie. Al integrar tu sombra, entiendes que un no a los demás es, muchas veces, el sí más profundo que te puedes dar a ti mismo. El poder de decir basta nace de la parte de ti que ya no tiene miedo de ser juzgada. Convertir heridas en sabiduría. Integrar no significa justificar lo que te dolió o lo que hiciste mal. Significa transformar el carbón en diamante. Una herida no integrada es un dolor que se repite, una herida integrada es una lección que se convierte en medicina para otros. Tus errores, tus caídas y esos momentos de los que te avergüenzas son, en realidad, tu mayor activo. Te dan profundidad, te dan empatía y te dan una sabiduría que nadie que haya vivido solo en la superficie puede comprender. Tu sombra guarda la memoria de cómo sobreviviste y en esa supervivencia reside tu verdadera maestría. ¿Aceptación radical? La integración culmina en la aceptación radical. Esto no es resignación, es el reconocimiento pleno de que eres todo el espectro, eres la luz y la oscuridad, el santo y el pecador, el caos y la armonía. Al dejar de dividirte entre bueno y malo, te vuelves indivisible. Te vuelves completo. Y un ser completo es alguien que no puede ser manipulado por el miedo al juicio ajeno. La verdadera transformación no ocurre cuando te conviertes en alguien mejor, sino cuando tienes el valor de ser quien realmente eres, sin quitarle ni añadirle nada a tu esencia cósmica. Recuerda, la luz que no ha pasado por la oscuridad es solo un reflejo superficial. La luz que nace de haber integrado las sombras es la que realmente tiene el poder de iluminar el universo. Luz sin sombra es superficial. Vivimos en una cultura obsesionada con el brillo. Se nos vende la idea de que debemos ser superficies pulidas, sin grietas, siempre radiantes. Pero una luz que no conoce la oscuridad es una luz plana, sin matices, casi cegadora en su falsedad. La verdadera belleza, la que conmueve y transforma, no nace de la perfección, sino de la profundidad. Y esa profundidad solo es posible gracias al contraste de nuestra propia sombra. Dualidad como ley natural. Mira a tu alrededor, observa el tejido mismo de la existencia. El universo no funciona en una sola nota. Existe la inhalación porque existe la exhalación, existe el movimiento porque existe la quietud. Esta es la ley de la dualidad.
Intentar ser solo luz es tan antinatural como intentar que el mundo sea solo mediodía. Sin el contraste, nada tendría forma. La sombra es la que le da volumen a los objetos, la que nos permite distinguir las texturas y las distancias. En tu interior ocurre lo mismo, tus momentos de duda, tus crisis y tus heridas son los que le dan relieve a tu carácter. Un ser humano que solo ha conocido la comodidad es como un paisaje sin montañas, hermoso, quizás, pero carente de alma. Día y noche como reflejo interno. Aceptamos sin cuestionar que el día necesita de la noche para que la vida prospere. Las semillas germinan en la oscuridad de la tierra, nuestro cuerpo se repara en el silencio de la madrugada, las estrellas solo se revelan cuando el sol se retira. ¿Por qué, entonces, nos castigamos cuando llega nuestra propia noche interna? Esos periodos de melancolía, de introspección o de vacío no son errores en tu sistema. Son ciclos necesarios de incubación. Tu sombra es tu noche privada, el espacio sagrado donde se procesa lo que has vivido para que, al amanecer, puedas nacer de nuevo con una sabiduría que la luz del sol jamás podría haberte dado por sí sola. El equilibrio entre fuerza y ternura. La sombra integrada nos otorga un equilibrio magistral. Cuando rechazas tu lado oscuro, tu fuerza se vuelve rigidez o tu ternura se vuelve debilidad. Sin embargo, cuando abrazas tu sombra, ocurre algo alquímico, tu fuerza se suaviza con la compasión y tu ternura se fortalece con la firmeza. Un guerrero que no conoce su propia capacidad de daño no es pacífico, es inofensivo. Pero aquel que conoce su sombra, que sabe de lo que es capaz y decide usar su poder para proteger y construir, ese es un ser verdaderamente pacífico. La integración te permite ser tierno sin ser una víctima y fuerte sin ser un tirano. Personas rotas que se vuelven medicina. Hay una belleza particular en las vasijas que han sido rotas y reparadas con oro. En la tradición japonesa se llama kintsugi. Esas cicatrices no se esconden, se celebran porque cuentan una historia de resiliencia. Las personas más inspiradoras que conocerás no son aquellas a las que nunca les pasó nada malo. Son las que han caminado por el valle de las sombras, las que han estado rotas y han usado sus propios pedazos para construir algo nuevo. Cuando dejas de esconder tus grietas, tu presencia se vuelve medicina para otros. Tu honestidad sobre tu propio dolor da permiso a los demás para ser humanos. Ya no eres una luz que juzga desde lo alto, sino una antorcha que acompaña en el camino. La autenticidad como nueva luz. Al final de este proceso, descubres que la meta no era ser iluminado en el sentido tradicional, sino ser auténtico. La autenticidad es la verdadera luz, una que no necesita filtros ni máscaras. Es una luz que nace de la honestidad de decir, esto es lo que soy, con mis abismos y mis cumbres. Esta luz es profunda porque es real. No teme a la sombra, porque sabe que la sombra es su compañera de baile. Al dejar de ser superficial, te vuelves magnético. El universo no responde a quienes fingen perfección, el universo responde a quienes vibran en la frecuencia de la verdad. Y la verdad absoluta es que eres un ser completo, hecho de estrellas y de polvo, de luz y de sombra. Cómo trabajar con tu sombra en la vida diaria. Llegamos a la parte donde la teoría se convierte en vida. Nada de lo que hemos hablado tiene valor si se queda solo en el intelecto. La sanación no es un destino al que llegas leyendo un libro o escuchando un audio, es una práctica cotidiana, un hábito de conciencia que se cultiva en el tráfico, en las discusiones de pareja y en los momentos de soledad. Hoy, vamos a convertir tu vida diaria en tu laboratorio de transformación. Observar detonantes, el mapa de tu tesoro oculto. Tu sombra te envía señales constantes a través de lo que llamamos detonantes o triggers. Un detonante es cualquier situación, persona o comentario que genera en ti una reacción emocional desproporcionada. Si alguien llega tarde y tú sientes una furia incontrolable, ahí hay una señal. Si el éxito de un amigo te genera una punzada de amargura, ahí hay una señal. No ignores estos momentos. En lugar de culpar a la fuente externa por hacerte sentir mal, bendice el detonante. Es una flecha que apunta directamente a una parte de tu sombra que está lista para ser integrada. El mundo no te hace cosas, el mundo te muestra cosas. Preguntarte qué me muestra esto. Cuando te sientas activado emocionalmente, haz una pausa. Respira profundamente y, antes de reaccionar, lanza una pregunta al universo de tu mente: ¿qué parte de mí está reaccionando ahora?
Si te irrita a alguien que presume de sus logros, pregúntate, ¿qué me prohíbo yo que esta persona se permite? Tal vez te prohíbes brillar o reconocer tu propio valor. Si te molesta la debilidad de otros, pregúntate, ¿en qué momento decidí que ser vulnerable era peligroso para mí? Cambiar el por qué me pasa esto por el que me muestra esto es el interruptor que enciende la luz en medio de la oscuridad. Escritura consciente, el diálogo con el inconsciente. Una de las herramientas más poderosas para trabajar con la sombra es la escritura. Pero no hablo de un diario común, sino de la escritura de descarga o vaciado mental. Toma un papel y escribe sin filtros. Deja que tu sombra hable. Escribe todo lo que no deberías sentir, tus juicios más crueles, tus miedos más absurdos, tus deseos más ocultos. Al ponerlo en papel, le quitas el poder de controlarte desde el inconsciente. Al verlo fuera de ti, puedes observarlo con objetividad y compasión. Recuerda, lo que se nombra, pierde el poder de asustarnos. Responsabilidad emocional, el fin del victimismo. Trabajar con la sombra requiere el fin del papel de víctima. La responsabilidad emocional es entender que, aunque tú no seas responsable de lo que te sucedió en el pasado, sí eres el único responsable de lo que haces con ese dolor hoy. Dejar de culpar a tus padres, a tu ex o al sistema por tu infelicidad es el acto de madurez más grande que puedes realizar. Al asumir la responsabilidad, recuperas el mando. Si tú eres el que sostiene la herida, tú eres el único que tiene el poder de cerrarla. La sombra se disuelve cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones internas. Dejar de proyectar heridas en otros. La proyección es el mecanismo de defensa favorito de la sombra. Consiste en ver en los demás los rasgos que nos negamos a ver en nosotros mismos. Si vives rodeado de gente que consideras egoísta, es probable que tu propia sombra egoísta esté pidiendo atención. Cuando dejas de proyectar, tus relaciones cambian radicalmente. Empiezas a ver a las personas como son y no como espejos de tus traumas. Dejas de exigir que el mundo cambie para que tú te sientas seguro. Al integrar tu propia sombra, el mundo exterior deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín de aprendizaje. La paz que tanto buscas fuera solo aparecerá cuando hagas las paces con el guerrero que llevas dentro. Tu sombra integrada puede convertirse en propósito. Hemos recorrido un largo camino. Hemos descendido a los sótanos de la mente, hemos escuchado a los mensajeros del dolor y hemos aprendido a no temer a nuestra propia noche. Pero, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? ¿Es solo para sentirnos un poco mejor? No. La integración de la sombra tiene un fin mucho más elevado, convertir tu historia en tu propósito. Lo que una vez fue tu mayor vergüenza está a punto de convertirse en tu mayor fortaleza. El dolor como iniciación. En las antiguas tradiciones, para convertirse en guía o sanador, el aspirante debía atravesar una crisis profunda, una muerte del ego. Tu dolor no ha sido un error del destino, sino un proceso de iniciación. Cada lágrima que derramaste en soledad y cada batalla que libraste contra tus propios demonios te han estado preparando. No eres una víctima de tus circunstancias, eres el protagonista de una metamorfosis. El dolor te ha quitado las capas de falsedad para que puedas tocar tu esencia más pura. Ese fuego en el que creíste quemarte, en realidad te estaba forjando. Tu historia como medicina. Hay una verdad poderosa en el universo, solo puedes llevar a otros hasta donde tú mismo has llegado. Tu historia personal, con todas sus grietas y sombras, es la medicina que alguien más está buscando desesperadamente. Cuando hablas desde tu herida sanada, tus palabras tienen un peso que la teoría jamás podrá igualar. Tu experiencia con la ansiedad, con el rechazo o con la pérdida te da la autoridad para mirar a otro a los ojos y decirle, yo estuve ahí, y sé que hay una salida. Tu sombra integrada se convierte en un mapa para aquellos que todavía están perdidos en el bosque. Al sanarte, te conviertes en un faro. Liderazgo desde la verdad. El mundo ya no necesita líderes perfectos que fingen no tener debilidades. El mundo necesita seres humanos reales que lideren desde la verdad. El nuevo liderazgo nace de la vulnerabilidad consciente. Cuando te muestras tal como eres, sin ocultar tu sombra, le das permiso a los demás para hacer lo mismo. Ese es el verdadero poder, la capacidad de influir en otros no a través de la superioridad, sino a través de la conexión.
Al integrar tu oscuridad, dejas de manipular para obtener aprobación y empiezas a inspirar desde la autenticidad. Tu presencia se vuelve un espacio seguro para la evolución de los demás. Enseñar desde cicatrices conscientes. No enseñes desde el orgullo de quien lo sabe todo, enseña desde la humildad de quien lo ha sentido todo. Una cicatriz consciente es un recordatorio de que fuiste herido, pero también de que tuviste la fuerza para sanar. Esa es la base de un propósito con alma. Ya sea que decidas escribir, crear arte, emprender un negocio o simplemente ser un mejor padre o amigo, hazlo desde tus cicatrices. Permite que tu trabajo tenga el matiz de tu sombra y el brillo de tu superación. Cuando pones tu historia al servicio de los demás, el dolor deja de ser una carga y se convierte en un legado. Ser completo, no perfecto. Llegamos al final de este viaje con una certeza: el objetivo nunca fue la perfección. La perfección es estática, fría y aburrida. El objetivo siempre fue la completitud. Ser completo es abrazar la totalidad de tu existencia. Es caminar con la cabeza en las estrellas y los pies en la tierra. Es honrar tu luz sin negar tu noche. Hoy, al cerrar este audiolibro, te invito a que te mires al espejo y no busques defectos que corregir, sino partes que amar. Eres un universo en expansión, y en ese universo, la sombra es el lienzo donde la luz pinta sus mejores obras. Ve y camina por el mundo con la frente en alto. Tu sombra ya no te persigue, ahora camina a tu lado, como una aliada fiel que te recuerda que eres humano, que eres fuerte y que, finalmente, eres libre. No eras solo luz aprendiendo a brillar, también eras sombra aprendiendo a hablar. Si este audiolibro tocó una parte real de tu alma, compártelo con alguien que necesite recordar que su oscuridad no lo hace menos valioso. Suscríbete y sigue este camino, porque dentro de ti aún hay muchas verdades esperando ser iluminadas. Y si hoy descubriste que tu sombra también guarda poder, entonces el siguiente audiolibro puede mostrarte cómo transformar tus emociones en guía, propósito y paz. Sigue escuchando, porque este viaje apenas comienza.